Hola, es un gusto saludarles. Soy la estudiante Yubisay Briceño del tercer año de Derecho en la modalidad semipresencial, en la sección SP01 y en el subproyecto Derecho Laboral, el cual es impartido por la profesora abogado Mayribi Cordero en la UNEYES Barinas. En esta exposición voy a abordar una serie de temas fundamentales relacionados con el entorno laboral y sus implicaciones legales. Durante mi presentación voy a profundizar algunos aspectos clave como la relación de trabajo, la sustitución de patronos, la suspensión y terminación de la relación laboral, así como los procesos de despido, retiro y la prestación de antigüedad. Estas amplias gamas de temas nos permitirán comprender mejor los aspectos cruciales que rigen las relaciones laborales y sus consecuencias legales. Bueno, ahora voy a iniciar con la relación de trabajo, en el cual es un tema fundamental en el ámbito laboral. Según la Ley Orgánica del Trabajo, se presume la existencia de una relación laboral entre quien presta un servicio personal y quien lo recibe. Bueno, salvo algunas excepciones éticas o de interés social, claro. El contrato de trabajo también se define como el acuerdo en el que se establecen las condiciones para que una persona preste sus servicios bajo dependencia a cambio de un salario justo y acorde a la legislación vigente. En cuanto a los elementos y características de este contrato, se destacan la prestación de un servicio a otra persona, la subordinación o dependencia y la remuneración justa. Además, el contrato debe contener información detallada sobre las partes involucradas, la descripción del puesto de trabajo, la duración de la jornada laboral, el salario y otros beneficios, así como las cláusulas de los acuerdos colectivos. Es muy importante mencionar que los contratos laborales deben ser registrados en notarías o registros públicos y también deben ser notificados a las entidades pertinentes como el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Claro, en el caso de nuestro país, Venezuela, por supuesto. Por otro lado, en cuanto a la forma y prueba del contrato, el artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajo establece claramente que el contrato de trabajo debe preferiblemente hacerse por escrito, aunque también puede probarse su existencia en caso de ser celebrado de forma oral, en ausencia, por supuesto, de un contrato escrito. Se presume que como ciertas deben ser todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su contenido, hasta que se pruebe lo contrario. En relación a los efectos del contrato, al firmar un contrato, ambas partes asumen ciertas obligaciones documentadas en el mismo. Esto permite que en caso de incumplimiento, la parte afectada pueda tomar acciones legales. Por eso es que es fundamental conocer los efectos del contrato de trabajo, lo que incluyen las obligaciones de ambas partes, los derechos otorgados por las leyes estatales, la responsabilidad contractual en caso de incumplimiento, y el acuerdo de confidencialidad y las normas de conducta establecidas por la empresa. En cuanto a las obligaciones y deberes para las partes patrono-trabajador, el patrono debe garantizar condiciones de seguridad, de higiene y ambiente de un trabajo adecuado, así como también debe asumir la responsabilidad por accidentes laborales y enfermedades ocupacionales. Por su parte, los trabajadores deben cumplir con las órdenes e instrucciones del empresario, porque deben desempeñar sus funciones con buena fe y diligencia, contribuir a la productividad y también deben cumplir con medidas de seguridad e higiene impuestas allí. Por su parte, en cuanto a la relación a la clasificación de los contratos, es fundamental para comprender las obligaciones y los derechos que surgen de las relaciones contractuales. Eso es sumamente importante. Según el artículo 1134 del Código Civil venezolano, los contratos pueden ser unilaterales o bilaterales. En este caso, en los contratos unilaterales, una sola parte asume obligaciones, como es el caso del mutuo y la donación, mientras que en los bilaterales ambas partes tienen obligaciones recíprocas. Además, se distinguen los contratos onerosos y los gratuitos también. Los primeros implican una contraprestación para ambas partes, buscando cada una obtener una ventaja equivalente. Por otro lado, en cuanto a los contratos gratuitos, una de las partes busca beneficiar a la otra sin esperar una contraprestación. También se mencionan los contratos conmutativos y los aleatorios. Los primeros establecen prestaciones fijas desde el momento de la celebración del contrato, mientras que en los aleatorios, las prestaciones de una o ambas partes dependen de un hecho casual. Bien, finalmente se hace referencia a la clasificación legal según la Ley Orgánica del Trabajo, la cual está estipulada en el artículo 60, donde se distinguen contratos determinados e indeterminados, así como contratos especiales para una obra determinada, el cual encontraremos en el artículo 63 respectivamente.
Los contratos atípicos carecen de regulación legal específica, surge de la autonomía de la voluntad y se rigen por las reglas fijadas por las partes contratantes, siempre que no violen normas imperativas, por supuesto. Además, pueden estar supletoriamente regulados por normas y principios generales comunes a todos los contratos, así como por normas de contratos nominados de su misma naturaleza. Estos contratos atípicos son producto de la libertad contractual y de las necesidades prácticas que plantea el tráfico negocial. Bien, ahora voy a continuar con la sustitución de patronos. Este es un proceso que puede tener un impacto significativo en los trabajadores y sus derechos laborales. Es fundamental garantizar la continuidad de los beneficios laborales para los empleados durante este tipo de transiciones. Tanto el patrono saliente como el entrante deben cumplir con las obligaciones laborales y respetar los derechos adquiridos para todos sus trabajadores. La estabilidad laboral y el respeto a los derechos de los empleados son unos aspectos sumamente fundamentales en cualquier cambio de patrono. La Ley Orgánica del Trabajo establece en su artículo 66 las circunstancias en las que se considera que ha ocurrido una sustitución de patrono o patrona, brindando un marco legal para proteger los derechos de los trabajadores en estos casos. Bien, para la sustitución del patrono, para que pueda darse, es fundamental que se cumplan ciertos requisitos, como el cambio de patrono, la continuidad de la actividad empresarial y la continuidad de la prestación de servicios del trabajador de la empresa. Además, también es crucial que exista un contrato de trabajo previo en el trabajador, entre el trabajador y el patrono original. Al momento de la transferencia o cesión de una empresa de un patrono a otro, los contratos de trabajo existentes continúan vigentes para el nuevo patrono en iguales condiciones. ¿Qué implica esto? Bueno, que los trabajadores mantienen sus derechos y obligaciones laborales sin ningún tipo de alteración. Es muy importante que tanto los empleadores como los empleados conozcan estos aspectos legales para garantizar que se respeten los derechos laborales durante cualquier proceso que tenga que ver con la sustitución de patronos. La transparencia y el cumplimiento de la ley son sumamente fundamentales para mantener un ambiente laboral justo y equitativo. Otro tema muy importante es la notificación de la sustitución. Es una terminación por causa de sustitución, la sustitución y los pagos prestacionales. Estos están contemplados en el artículo 69 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual aborda estos aspectos de manera detallada, destacando así la importancia de notificar a los trabajadores y a su organización sindical sobre cualquier sustitución de empleador, garantizando de esta manera la transparencia en el proceso y protegiendo los derechos laborales. Además, también es crucial que los trabajadores mantengan sus derechos laborales adquiridos en caso de sustitución y que tengan el derecho de exigir la terminación de la relación laboral si de esta manera consideran que la sustitución es inconveniente para sus intereses, junto con el correspondiente pago de prestaciones e indemnizaciones según lo establecido en la ley. En cuanto a la suspensión de la relación de trabajo, esta, según el artículo 71 de la Ley Orgánica del Trabajo, implica la interrupción temporal de las labores, pero mantienen la vinculación legal entre el empleador y el empleado. Durante este periodo, el trabajador no presta servicio, pero conserva su estatus laboral y los derechos y obligaciones derivados de su contrato de trabajo. En cuanto a las causas, puedo decir que el artículo 72 establece las causas que pueden llevar a la suspensión de la relación laboral, las cuales incluyen enfermedades, licencias por maternidad o paternidad, cumplimiento del deber constitucional, entre algunas otras. Con relación a los efectos durante la suspensión, el trabajador no está obligado a prestar servicios y el empleador tampoco está obligado a pagar el salario. Sin embargo, en algunos casos, el empleador debe pagar al trabajador la diferencia entre su salario y lo que pague el ente competente en materia de seguridad social. Además, el tiempo de suspensión se computa para la antigüedad del trabajador y el empleador debe seguir cumpliendo con ciertas obligaciones. Con respecto a las consecuencias para el empleado, la principal consecuencia es la interrupción temporal de sus ingresos laborales. Aunque puede recibir apoyo económico en ciertos casos, para el empleador implica mantener algunas obligaciones económicas y laborales con el empleado durante dicha suspensión. Y para dar continuidad, ahora les voy a hablar de la terminación de la relación laboral, el cual es un tema crucial que involucra diversas situaciones que pueden dar fin al vínculo entre el empleado y el empleador.
Las formas de terminación incluyen el despido, el retiro, la voluntad común de las partes o causas ajenas a la voluntad de ambas, como lo está establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es fundamental comprender cada una de estas formas para tener claridad en cuanto a los procedimientos y también a los derechos que surgen en cada caso. En relación a la voluntad común de las partes, esta es una vía para la disolución del vínculo laboral, pudiendo darse por mutuo consentimiento de ambas partes, por causas estipuladas válidamente en el contrato o por otras causas de extinción contempladas en el derecho común y que son aplicables al contrato del trabajo. Este aspecto resalta la importancia de un acuerdo entre las partes para finalizar la relación laboral de manera consensuada y conforme a lo establecido legalmente. Por otro lado, la terminación por causas ajenas a la voluntad de las partes abarca situaciones particulares como la muerte del patrono o del trabajador, casos fortuitos o de fuerza mayor, así como la quiebra de la empresa también. Estos eventos pueden llevar a la disolución del contrato laboral, siendo entonces esencial considerar las implicaciones legales y los derechos de ambas partes en tales circunstancias que se presenten. Y respecto a la terminación por voluntad unilateral de las partes, la terminación puede darse por retiro referente al trabajador o por despido referente al empleado. El despido pues está definido como el acto unilateral en el que el empleador manifiesta su voluntad de disolver el contrato individual de trabajo. Este despido puede ser justificado, injustificado o indirecto. En el caso del despido justificado, pues se consideran causas que estén justificadas como aquellas que establecidas de manera taxativa en el artículo 79 de la ley, como la falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo, vías de hecho, injuria o falta grave al respeto, entre algunas otras. También se incluyen situaciones como la negativa a trabajar en tareas asignadas siempre que estén acorde al contrato o la ley, así como la falta injustificada de asistencia que perturbe el proceso productivo. Es muy importante considerar que estas causas deben estar claramente definidas en la legislación laboral y ser aplicadas de manera justa y equitativa para ambas partes. El retiro puede ser justificado o injustificado. El retiro justificado ocurre cuando el empleador incurre en ciertas cláusulas establecidas en el artículo 80 de la ley, que incluyen situaciones como falta de probidad, actos inmorales, injurias, sustitución de patrono, inconvenientes para el trabajador, omisiones o imprudencias que afecten la salud y seguridad laboral, acoso laboral e inclusive sexual, entre otros. En caso de retiro justificado, el trabajador tiene derecho a recibir prestaciones sociales y una indemnización adicional. Este tema es importante para entender los derechos y obligaciones tanto del empleado como del empleador en el ámbito laboral. La oportunidad para efectuar el despido o el retiro depende de las circunstancias específicas de cada caso. En el caso del despido, el empleador debe seguir un procedimiento legal establecido en la Ley Orgánica del Trabajo que incluye que debe notificar por escrito al trabajador y darle la oportunidad de defenderse y la posibilidad de acudir a un tribunal laboral. Por otro lado, el trabajador puede retirarse en cualquier momento, siempre que lo haga por escrito y con el preaviso establecido en el contrato de trabajo o en la Ley Orgánica del Trabajo. Además, también es muy importante considerar el perdón de falta, el preaviso y la procedencia, que son aspectos claves en este contexto. Es fundamental entender que tanto el empleador como el trabajador tienen derechos y responsabilidades en estos procesos y también es crucial cumplir con los procedimientos legales establecidos para evitar conflictos futuros. Según la Ley Orgánica del Trabajo, el despido o el retiro deben realizarse por escrito y con un plazo de preaviso de 15 días, salvo en casos específicos como el despido disciplinario o el despido objetivo. Es muy importante destacar que la carga de la prueba del despido recae sobre el empleador, lo que significa que éste debe aportar pruebas que demuestren que el despido se ha realizado de manera legal y justificada. Además, la omisión del preaviso puede conllevar a indemnizaciones por daños sufridos por el trabajador, así como perjuicios equivalentes al preaviso que deben ser pagados por el empleador. Por otro lado, el despido es un tema fundamental en el ámbito laboral, ya que implica la finalización de la relación laboral entre el empleador y el trabajador. Existen diferentes tipos de despidos como el justificado, el nulo y el improcedente, cada uno con sus propias implicaciones legales y consecuencias para ambas partes. El despido injustificado se produce sin una causa justa o legalmente válida, lo que obliga al empleador a pagar una indemnización al trabajador.
además de las prestaciones sociales, por supuesto. Y por otro lado, el despido justificado se basa en causas previstas en la ley o en el contrato de trabajo, como el incumplimiento grave de las obligaciones laborales por parte del trabajador o las necesidades de la empresa. Por su parte, el abandono de trabajo es una situación que ocurre cuando un empleado falta a su trabajo por un periodo prolongado sin justificación ni aviso previo a la empresa. Esto puede causar problemas tanto para el empleado como para el empleador, ya que afecta la operatividad del negocio y las responsabilidades laborales del trabajador. En cuanto a la notificación de despido, este es un proceso formal en el cual el empleador informa al trabajador sobre la terminación de su contrato laboral, detallando los motivos del despido, la fecha de terminación y las compensaciones correspondientes. Pero es muy importante destacar que la terminación injustificada de contratos a término, también conocida como despido injustificado, está prohibida por la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Esta ley establece que el empleador no puede dar terminación por terminada la relación laboral sin una causa justa y legalmente válida. En caso de despido injustificado, el trabajador tiene el derecho de presentar un reclamo ante el inspector del trabajo para buscar una solución justa y a su beneficio. Es fundamental que tanto empleadores como trabajadores conozcan sus derechos y obligaciones laborales para de esta manera evitar conflictos y garantizar un ambiente laboral justo y equitativo. Mientras que el retiro laboral es la decisión unilateral del trabajador de darle fin a su relación laboral con el empleador. Esta acción difiere del despido, que es la terminación unilateral de la relación laboral por parte del empleador. Las causales de retiro justificado están establecidas en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Trabajo y se dividen en dos grupos. El grupo 1, que incluye situaciones como enfermedad o accidente que causen incapacidad física o mental, jubilación, traslado de residencia, entre otros. Mientras que el grupo 2 abarca incumplimiento por parte del empleador, violencia ejercida por el patrono o sus representantes, peligro inminente por la vida o salud del trabajador, entre otras situaciones. El despido indirecto permite al trabajador considerarse despedido cuando el empleador incumple gravemente sus obligaciones, lo que hace imposible la continuación de la relación laboral. En este caso, el trabajador tiene el derecho a las mismas prestaciones e indemnizaciones que un despido justificado. Y como último punto, abordaré la prestación de antigüedad, el cual es un derecho remunerativo que reconoce la fidelidad y la permanencia del trabajador en una entidad laboral, calculado en función del tiempo de servicio que efectivamente está prestando y basado en el último salario devengado al finalizar la relación laboral. Este beneficio puede ser depositado en un fideicomiso individual a nombre del trabajador o acreditado en una cuenta en la contabilidad de la entidad de trabajo. De esta manera se garantiza la intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, el abandono en cuenta y el pago de intereses, que están regulados en el artículo 143 de la Ley Orgánica del Trabajo, los cuales son fundamentales para garantizar que las prestaciones de antigüedad sean manejadas de manera adecuada. Es muy importante destacar que en caso de mora en el pago, se generan intereses a favor del trabajador, lo cual protege sus derechos y asegura el cumplimiento por parte del empleador. Además, la posibilidad de solicitar préstamos con garantía de antigüedad, según el artículo 144 de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual brinda a los trabajadores la oportunidad de utilizar sus prestaciones acumuladas como respaldo para obtener crédito, lo que puede ser beneficioso para satisfacer diversas necesidades. Por último, también es crucial considerar el aspecto humano en este tema. En caso de fallecimiento del trabajador, la liquidación de la prestación acumulada debe ser realizada a los beneficiarios legales que tenga, asegurando que los derechos del trabajador perduren más allá de su vida laboral. Bien, de esta manera finalizo mi intervención en este tema tan importante en materia laboral. Muchísimas gracias por su atención.